Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un martes más de juntos, poder compartir, meditar, reflexionar la palabra. El tema de hoy que iniciamos se llama Escucha tu llamado. Y vamos a empezar a analizar a uno de los profetas. Muy interesante. Creo que hay una enseñanza hermosa en lo que él vivió y en particular algunas de las cosas que vamos a estar hablando en escuchar el llamado es el enojo. ¿Qué tal andas con el enojo? ¿Eres de las personas que explota? ¿Eres de las personas que se queda callada e internamente dice, al rato me la pagas, esta te la guardo? Qué hermoso que en la Biblia Dios nos presenta personajes con todos los rasgos de carácter que tú y yo podemos tener. Y en esta ocasión vamos a empezar a leer el libro de Jonás. Jonás es un libro muy corto, tiene nada más 4 capítulos. De hecho, Habacuc tiene 3 y ahora es uno más. Fíjate que Jonás aparece aquí y Jonás vive en el reinado de uno de los reyes de Jeroboam que no hicieron lo recto delante del Señor. El padre de Jeroboam, Amasías, sí fue recto, sí hizo lo que Dios quería, pero en el reinado de Jeroboam, él no hizo lo recto delante del Señor. Entonces, a Jonás le tocó vivir en ese tiempo. Y en medio de ese tiempo, él vive este llamado. Ahora, es bien interesante todo lo que hace, dice, acciona, reacciona, y nos habla mucho del carácter. Y si algo creo que siempre necesitamos seguir creciendo, es precisamente en el carácter. Concluíamos la semana pasada que pase lo que pase, debe de haber alabanza y adoración en nuestra vida hacia Dios. Y el profeta Habacuc usa una frase que aunque la higuera no florezca, ni haya en las vides mantenimiento, con todo, yo te alabaré. Ahora, Jonás es otro personaje tan interesante que vale la pena echarnos este clavado que nos vamos a echar para aprender. ¿Has notado que en el banner donde viene el nombre de general de la plática y el énfasis que se le va a dar, y arriba dice alma libre, sensible y centrada? Estamos tratando ciertas acciones o actitudes o emociones que nuestra alma puede llegar a experimentar. Por eso dice alma libre, o sea, somos libres de expresar lo que sentimos. Pero dice después, sensible, si somos sensibles a las situaciones, pero podemos vivir centradas también. Entonces, Jonás, que vive en este tiempo de tanto pecado, en medio de un rey que no obedeció lo que Dios le decía, el libro de Jonás narra esa fuerte tendencia del hombre al pecado que ante los ojos de Dios ha crecido al punto de que es inminente un castigo, ¿sí? Inicia el libro de Jonás, dice en Jonás 1:1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Y fíjate qué interesante, porque ha subido su maldad delante de mí. O sea, la indicación es muy clara. El tiempo en que a él le corresponde vivir es un tiempo de mucho pecado. Y aquí vemos también cómo Dios tiene esa paciencia. Pero es muy interesante que dice, ha subido su maldad. O sea,
la exacerbación de la maldad había llegado a tal punto que dice, ha subido delante de mí. Y Dios le dice, ve, levántate y ve. Y la reacción de Jonás, muy parecida a nosotros. Dice, y Jonás se levantó para huir. Si Jonás tenía que ir al oriente, Jonás se levantó y se fue a occidente. Si tenía que ir al norte, Jonás se levantó y se fue al sur. Aquí la primera pregunta a nosotros, en este momento, hoy, 25 de junio de 2024, ¿qué te ha dicho Dios que tienes que hacer? ¿Cuál ha sido nuestra respuesta? Y aquí vamos a empezar a ver esos altibajos de carácter, esa situación tan comprometida porque fue una actitud totalmente rebelde en contra de lo que Dios decía. ¿Sí? Entonces se levanta, se va en sentido contrario y es muy interesante que dice, para huir. Cuando hay una persona rebelde a lo que ya sabe que Dios le dice, fíjate que es muy interesante que en la rebeldía, atrás de la rebeldía puede haber amargura, una resistencia a hacer lo que se está indicando, un enojo, una irritación. Entonces, es una serie de emociones que se pueden vivir o que se viven ante el llamado. Si te fijas, el nombre general de estas pláticas es escucha tu llamado. Escúchalo. Y vamos a tomar de ejemplo, lógicamente, al profeta Jonás. Ahora fíjate, quiero que vayas conmigo al Salmo 78:8. Fíjate qué dice este salmo respecto a esto. Dice así el Salmo 78:8. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Es impresionante que dice contumaz y rebelde, o sea, una generación tenaz en mantenerse el error, una generación obstinada, una generación terca. A Jonás le estaba tocando vivir con esta generación rebelde, terca, y lo más curioso, que él, su acción, su reacción, su responder, ni siquiera habló, nada más se levantó y dijo, yo me escondo. La palabra dice que aunque habitar en el extremo del mar, aún ahí Dios nos va a alcanzar y Dios nos va a hablar. Entonces, Jonás tiene esta reacción y me llama mucho la atención lo que su nombre significa, efervecer, como un vino que intoxica. Y eso habla algo del carácter. ¿Alguna vez has oído o tú has dicho, o tú y yo somos mecha corta? Que nos dicen algo, nos exacerbamos, no accionamos sino reaccionamos. Y esto es lo que estamos viendo en la vida de Jonás. Y se me hizo muy interesante que su nombre significa efervecer, es como un fermentado, como un vino fermentado que intoxica. Entonces el profeta no era sencillo, no era fácil de acercarse a él. Además, en medio de la situación que vivía, pues no era una situación sencilla. Ahora, ¿cómo accionas o reaccionas ante las circunstancias diarias de la vida? Y fíjate, en el Salmo me gusta, dice, y no sean como sus padres. Tus padres son un ejemplo para nosotros, nuestros padres.
han sido rebeldes, ha sido tenaz en mantenerse en un error obstinado. Yo no puedo escudarme en mis padres, porque mis padres llegaron a conocer al Señor siendo niños. Mi madre llegó de 7 años y mi padre de 11 o 12. Y a partir de ese tiempo ellos hicieron una entrega muy fuerte, muy genuina, muy jóvenes, se entregan, aparte de eso empiezan a hablar en lenguas. Mi mamá creo que empezó a hablar en lenguas como entre los 8 y 9 años. Entonces, y fueron sí con errores como todas las personas, pero fueron personas obedientes al Señor. Entonces yo no puedo escudarme en mis padres. Ahora, tú tienes ese pretexto de escudarte que tus padres fueron contumaz y rebelde, que no dispusieron su corazón para el Señor. ¿Pudiera ser ese tu escudo para no hacer lo que ya Dios te ha dicho que te hagas? Porque acuérdate que el tema es, escucha tu llamado. Y el llamado primario es a seguir al Señor. ¿Cómo lo estamos siguiendo? Ahora, si tú dices, no, es que mis padres nunca quisieron, nunca hicieron caso, sí, pero hoy tú tienes ¿qué edad? ¿30, 40, 20, 50, 60? A estas alturas del partido no te puedes escudar en tus padres. No, eres una persona que ya toma decisiones. Eres una persona que por sí sola puede decidir si obedece o no obedece. Es algo muy personal. Y fíjate, él se levanta, sí hace caso de levantarse, porque dice el verso 2, levántate y ve. Sí se levantó, pero para ir en sentido contrario. O sea, lo estaba haciendo con conocimiento. Era muy clara la dirección, ve a tal dirección, a Nínive. Y se fue exactamente en sentido contrario, a Tarsis. Por eso decía, si tenía que ir al oriente, él se estaba yendo al occidente. Si tenía que ir al norte, él se estaba yendo al sur. Y aquí la palabra, es tan fascinante la palabra, no lo podemos ver como una historia ajena a nuestra vida. Si cuando leemos la Biblia pensamos, ay, Jonás, qué bárbaro. No. Qué bárbaro, Jonás. Qué bárbaro, Caín. Qué bárbaro, Saúl. No lo podemos ver como una historia pasada. La palabra es vigente para el siglo XXI y cada jota, cada tilde, cada punto trae una enseñanza personal. O sea, aquí la primer parte es, ¿ha venido palabra a ti? ¿Hay palabra que Dios ha venido a darte? ¿Has reconocido que es palabra de Dios? ¿O no has reconocido que es palabra de Dios? En ese aspecto, si todavía no hay una seguridad, lo primero es estar seguro que es Dios el que te está hablando. Ahorita que estamos leyendo primero de Samuel, ¿cómo me impactó la confusión de Saúl? Fíjate, ve conmigo por favor, que de hecho hoy lo leímos, Primera de Samuel, el capítulo 22 y el 23. Fíjate qué interesante esta reacción de Saúl en una confusión total. Fíjate, en el 23 dice, es cuando David consulta a Dios, que lo consulta varias veces, lo cual es muy importante, pero quiero que veamos a Saúl. 23:7 dice, y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, esta parte es bien impresionante, dice, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. La parte que quisiéramos resaltar es que Saúl dice, Dios lo ha entregado en mi mano. Era una confusión total, una confusión total. Para este capítulo ya había sido desechado y ya Dios se había apartado de él. ¿Por qué no obedeció? Entonces, sí corremos el peligro que habiendo conocido a Dios,
nosotros por decisiones incorrectas estemos confundidos en la voz de Dios. ¿Qué diferencia tan grande hay entre David y Saúl? La diferencia mayor es la búsqueda de Dios. Porque fíjate, dice aquí la palabra también que pasados 2 años, antes de este pasaje, pasados 2 años de haber reinado, en 1 de Samuel 14:35 dice, y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Pero para este tiempo ya tiene 2 años de reinado. Entonces, ¿por qué estamos nosotros analizando a Jonás? Pero la parte fundamental de esta primer tarde es, ¿verdaderamente yo estoy escuchando a Dios? ¿Verdaderamente la voz que digo que es Dios? ¿O soy yo en mis propios deseos, en mis propias intenciones? Ahora, entre mis deseos e intenciones, ¿hay cierta rebeldía? Porque mira, es muy distinto no estar seguro de la voz de Dios y decir, no sé si es Dios, a decir, sé que ha sido Dios, pero he decidido caminar en sentido contrario. Fue lo que le pasó a Jonás. Entonces, es importante el detalle de entender que nosotros, si no hemos sido constantes en escuchar su voz, podemos confundir su voz. Si no hemos sido constantes en tener un altar de adoración, podemos confundir su voz. Mira, la mayor cosa que somos llamados a hacer en la tierra, ni siquiera es compartir el evangelio, que es fundamental y tenemos ese llamado. Ni siquiera es tan solo orar por los enfermos y que sanen. No. El mayor llamado en la tierra es a orar. Porque orar es platicar con Dios. ¿Sabes cuál es tu cuarto de oración? Tu corazón. Tu corazón es tu cuarto de oración. Es ahí donde tú puedes llegar y recibir instrucciones precisas. Jonás, claro que tenía el cuarto de oración. Escuchó las instrucciones precisas y decidió caminar en sentido contrario. Ahora, veamos a Jonás, que es al que estamos analizando. Verso 3, se levanta para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, descendió a Jope, una ciudad, y halló una nave que partía para donde él quería ir. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Qué impresionante la última frase de este verso. Lejos de la presencia de Jehová. Busca el lugar donde puede partir en un barco, busca el barco o una nave en cual subirse, paga su pasaje. O sea, si te fijas, todo es aquí con la atenuante. Premeditación, alevosía y ventaja. Exactamente en dirección contraria a lo que Dios decía. Busca la ciudad, busca dónde zarpar, busca un barco, ¿sí? Paga su boleto, todo para irse lejos de la presencia de Jehová. Qué fundamental es en nuestro caminar diario no alejarnos de la presencia de Jehová.
Tarsis, Jope, barco, pagar, subirse. ¿Hay un Tarsis en ti? ¿Hay un Jope en ti? ¿Hay un pagar y te has subido en el barco contrario? Tenemos buenas noticias. Siempre hay oportunidad. ¿Cuál es tu llamado? Escúchalo. Ahora, veamos lo que le pasa a Jonás, lógicamente. A mí me impresiona este amor de Dios por Jonás. Es una ejemplificación del amor de Dios hacia nosotros. Siempre en el libro de Jonás hemos resaltado mucho Nínive, y sí tiene su lugar y es importante. Pero qué importante el instrumento que Dios quiere usar. Tú eres el instrumento que Dios quiere usar. No estés caminando en sentido contrario, no busques un puerto. No busques un taxi, no busques un avión, no busques una carretera. No pagues por tu propio mal. Pagó el boleto. Y todo desde aquí para huir de la presencia, lejos de Dios. Mira, el estar lejos de Dios, ni se necesita puerto, ni se necesita barco, ni se necesita zarpar, ni se necesita pagar un boleto. Mis acciones diarias manifiestan. Mis pensamientos diarios manifiestan. Mis relaciones diarias manifiestan. Mis descansos, mis diversiones manifiestan si estoy en la presencia o no estoy en la presencia. Y no me estoy refiriendo a que 24/7 estés con los ojos cerrados, escondido orando, o en algún lugar en casa orando. Cuando te decimos que el llamado principal en la tierra es platicar con Dios, recuerda lo que dijo Adán: oí tu voz y tuve miedo. Estamos aquí en la tierra para oír la voz de Dios y para responder a la voz de Dios. Y lo glorioso por la obra del Espíritu Santo es que hoy no oyes su voz solamente cuando vas a una congregación o cuando estás oyendo alguna ministración. Hoy la voz de Dios es permanente en nuestro corazón. Nuestro cuarto de oración, el lugar donde podemos disfrutar su presencia, hablar y escuchar, es tu corazón. No desperdicies tu tiempo lejos de su presencia. Su presencia es la que llena, su presencia es la que satura. Él guía, Él ama, Él habla, Él levanta. Jonás agarra en sentido contrario y me encanta cómo inicia el verso 4. Pero, wow, puntos suspensivos. Nos vemos la siguiente semana para el pero. Que Dios te bendiga.